Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero compartir una palabra muy poderosa que me he despertado con eso en mi corazón y quiero leerla. Dice así en Primera de Samuel capítulo 2, verso 12 y después verso 22. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí en estas escrituras, lo que a mí me tocó, lo que a mí me llamó mucho fue que estos hijos de Elí eh, eran hombres impíos y que ellos, a pesar de que su padre era un sumo sacerdote y que ellos también estaban siguiendo la línea de su padre, porque si su padre era sumo sacerdote, ellos iban a ser sacerdotes. Ellos estaban ayudando a su padre a presentar los sacrificios y todo eso, porque ellos estaban en la línea levítica. Resulta que a pesar de que ellos conocían la Torá, conocían la palabra del Señor, ellos hacían sacrificios y todas esas cosas, ellos eran hombres impíos, conociendo la verdad, siendo sacerdotes, conocían al Señor y todo, y eran impíos. Y aparte de eso, se acostaban con las mujeres en el templo, se acostaban con ellas ahí en la iglesia, fornicaban, adulteraban, hacían muchísimas cosas. Y esta mañana yo me desperté con un sueño que tuve muy, ¿cómo decir? Fuerte, repugnante y que te da como esa sensación de ira, de por qué está pasando eso dentro de nosotros. Porque si queremos seguir con nuestra sinvergüencería, es mejor que nos salgamos del evangelio, es mejor que soltemos esto, pero no ensuciemos el evangelio, los caminos del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque por nuestro mal testimonio y por cosas que muchas veces hacemos y que después salen a la luz, la gente dice: yo no me voy a convertir por fulano, mejor yo me quedo así. Para ser como ellos y para yo estar en el evangelio y hacer eso, mejor no me convierto. Entonces nosotros ponemos piedra de tropiezo en el camino para que otros vengan al evangelio. Nosotros hacemos que otros endurezcan su corazón y no se conviertan al Señor. Entonces dice la Biblia: ay de aquel por el cual vienen los tropiezos, porque siempre van a haber tropiezos, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo, por el cual se convierte en una piedra de tropiezo, porque mejor sería que se atara en el cuello una piedra de molino, o sea, una piedra grandísima, y se tirara al fondo del mar y se muriera, se ahogara, se quitara la vida, porque cuando tú eres piedra de tropiezo para alguien, Dios se coge la demanda él mismo. Dios es el defensor y de él es la venganza. Entonces, cuando tú eres piedra de tropiezo para un alma, y dice la Biblia que todas las almas son de Dios, entonces Dios se coge la demanda y Dios castiga, y cuando lo hace fuerte. Y nosotros estamos en los últimos tiempos. En cualquier momento Cristo va a venir o nosotros vamos a partir de esta tierra. Pero ¿qué es lo que te quiero decir en este día? Que así como los hijos de Elí se estaban acostando con las mujeres, hoy en día está igual y peor, que hasta me da cosa tener que decir que dentro de nosotros, dentro de las iglesias, hay una carnicería. Hay una carnicería. El mundo se ha metido dentro de nosotros, dentro de muchas personas, dentro de muchas iglesias. Hoy en día la gente no quiere escuchar la verdad. Hoy en día la gente no quiere predicar el evangelio santo y el evangelio puro. Y hoy en día la gente no quiere escuchar la verdad. Simplemente tienen comezón de oír,
comezón de oír cosas que le hagan sentir bien, que le generen dopamina en el cerebro, que le generen placer, que le generen risa. Hoy en día la gente está detrás de los payasos cristianos y no están detrás de los predicadores que tienen la verdadera palabra de Dios en su boca, que tienen la verdad. Y ayer mismo yo estaba pensando que muchos de nosotros tenemos mucha palabra, pero poca presencia. Tenemos mucho conocimiento, pero poca verdad. Hablamos mucho y prácticamente no hablamos nada. Hablamos demasiado de la palabra de Dios y del poder de Dios, pero no mostramos el poder de Dios. A cualquier cosa le llaman gloria, a cualquier cosa le llaman poder, pero no es el verdadero poder de Dios, no es la verdadera gloria de Dios. El hombre lo que esté buscando su gloria, una gloria vana, que no es la de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros tenemos mucha palabra y poco poder de Dios. ¿Por qué tenemos poco poder de Dios? Porque Dios conoce cada corazón, Dios conoce cada vida, Dios sabe quién verdaderamente puede ministrar las cosas del Señor, porque hoy en día por cualquier cosita nos volvemos vanagloriosos, nos llenamos de altivez y de egoísmo y de arrogancia, porque nos llamen mucho, porque tengamos mucho el micrófono, porque tengamos una palabra de Dios revelada. Ya por cualquier cosita, por una revelación, por una palabra que tú diste y se cumplió, ya tú te crees profeta, tú te crees el hombre de Dios, y por cualquier simple cosa ya nosotros comenzamos a tener un ego, una altivez, una arrogancia. Imagínate que si solamente por predicar 2 o 3 cosas ya nosotros creemos que somos los grandes predicadores, los grandes hombres, mujeres de Dios. Imagínate cómo sería si nosotros hiciéramos un milagro. ¿Cómo sería si nosotros hiciéramos un prodigio? Por eso es que no todos los hombres o las mujeres que predicamos o que hacemos algo para el Señor tenemos el don y el poder de hacer milagros, porque Dios conoce nuestro corazón. Muchas veces es porque Dios sabe que nos vamos a llenar de orgullo y Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Y otras veces es porque no buscamos como debemos de buscar. No nos sometemos al Señor como debemos de hacerlo, porque para tener esos dones de poder y de hacer milagros no es con un ayuno de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, no. Porque creemos que nos levantamos a las 9 o a las 10 y ayunamos hasta las 12 y ya tenemos de que ese poder y esa autoridad. No, eso no es un ayuno prácticamente, eso es medio ayuno. Entonces, para tú tener esos dones de milagro, tú tienes que hacer ayuno de varios días, tú tienes que buscar a Dios de una manera profunda. Y no es que porque tú ayunes, Dios te va a dar ese don, porque nada es porque lo merecemos o porque Dios tiene que dárnoslo, no. Es que tú tienes que someter tu carne para eso. Bendito es el Señor, porque en la carne nosotros no vamos a recibir nada. Entonces muchas veces no recibimos las cosas porque no nos sometemos, porque no nos despojamos, porque no hacemos nada y porque también no queremos pagar el precio. Y nosotros tenemos que pagar el precio de estar en la presencia del Señor, de estar en su presencia. Y no todo el mundo quiere estar en su presencia. No vamos a conseguir esos dones de milagro y ese poder si nosotros no oramos más de media hora. A veces oramos 15 minutos y ya, de que ya resolvimos, que ya Dios va a hacer y que no. Tenemos que durar horas en su presencia, no esperando que Dios te dé, sino para tú pasar rato con el Señor, para tú pasar momentos de calidad y a solas con el Señor. Y cuando a Él le plazca permitir que tú tengas ese poder y esa autoridad para tú hacer algo, Él lo va a hacer. Y no va a ser en tu tiempo, va a ser en el momento de Dios. Cuando tú menos lo pienses, estás tú orando por una persona y esa persona recibe sanidad. Estás tú orando por una persona y esa persona recibe liberación. Entonces muchas veces queremos hacer la cosa porque es un intercambio. O yo voy a orar y Dios me va a dar. Yo voy a ayunar y Dios va a resolverme. No podemos hacer la cosa por intercambio, porque con Dios eso no funciona. Aquí tenemos que buscar a Dios por amor y Dios se va a glorificar. Entonces esas son las dos vertientes, que a veces no tenemos el poder de hacer milagros o de hacer prodigios porque no buscamos a Dios
sinceramente, y porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que si hacemos un milagro nos vamos a poner, mire, en las nubes. En unos países por ahí hemos visto en las redes sociales que hay personas que hacen milagros y porque hacen milagro ya tienen que ponerle alfombra roja, ya tienen que andar prácticamente volando porque son tan santos y porque son los milagreros. Entonces hay que darle gloria y alabanza a esas personas. Entonces nosotros, por una prédica, por un mensaje o por una palabra que dimos de parte de Dios y se cumplió, ya queremos llenarnos de altivez, y Dios conoce nuestro corazón. Por eso que muchos estamos llenos de palabra y de poco poder, de poca demostración, de poco espíritu, porque a veces hablamos mucho y no hay espíritu en nuestras palabras. No se siente la fluidez del Espíritu Santo, no se siente que el Espíritu Santo está respaldando nuestras palabras, porque simplemente tenemos mucha teoría, mucha palabra, mucho verbo y poco poder de Dios, poco Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús hablaba, la gente tenía temor y decía, wow, este hombre habla como quien tiene autoridad. Y eso no lo decía uno ni dos o tres personas, lo decía el pueblo. Cuando escuchaba a Jesús hablando, decía, este hombre habla como quien tiene autoridad. Entonces lo que está pasando dentro de nosotros es lo mismo que pasó con los hijos de Elí, que a pesar de que nosotros presentamos sacrificio, de que nosotros conocemos la palabra de Dios, de que venimos de un linaje limpio y de un linaje que conoce al Señor, y que nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, somos muchas veces impíos como los hijos de Elí. Somos impíos, tenemos impiedad, no tenemos piedad ni con las cosas de Dios ni con el prójimo, porque estos hijos de Elí estaban maltratando a su prójimo, a los que venían a hacer sacrificio, y ellos eran tan sinvergüenza, tan falta de temor de Dios, que se acostaban con las mujeres. Míralo, aquí lo dice, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que en ese tabernáculo había mujeres que velaban en la casa del Señor, que velaban por la presencia del Señor, y estos hombres impíos se acostaban con ellas. Hoy en día, hermanos, está pasando lo mismo, pero al revés. Esto da náusea y compunge mi espíritu, amado, porque dentro de nosotros se está viendo más el sodomismo muchas veces que en el mundo. Dentro de la iglesia se está practicando el sodomismo. Hay una carnicería, hombres con hombres tapados dentro de la iglesia, y es una pena que nosotros tengamos que hablar de eso, pero se ha perdido el temor de Dios. La casa del Señor es casa de oración, no una cueva de ladrones, no un motel, no una sinvergüencería como lo que se está viendo hoy en día. Muchas gentes predicando en los altares, teniendo nombres de evangelistas, teniendo nombre de pastores, teniendo nombre de ministros, y acostándose con mujeres y peor, acostándose con hombres. Hoy en día se ha metido ese espíritu de lascivia dentro del pueblo de Dios. Personas queriendo conocer ese mundo y conociéndolo. Y después que se meten en esa inmundicia, hermanos, es difícil salir de ahí. Si los que están en el mundo se han metido en eso y se le hace difícil salirse de ahí, imagínese una persona cristiana que conoce del Señor y que está jugando con el pecado, que está coqueteando con el pecado. ¿Quién lo va a ayudar a ellos a salir de ahí si han blasfemado, si han vituperado, si han maltratado al Señor nuevamente? Porque dice la palabra que después que tú conoces al Señor y pecas deliberadamente, tú estás prácticamente crucificando al Hijo de Dios nuevamente y pisoteando la sangre de Cristo. Y hay de aquel que pisotee la sangre del Señor, porque no hay más sacrificio por el pecado. Si el que nos ayuda es el Espíritu Santo, y nosotros ministrando y nosotros siendo supuestamente ministros del Señor, practicamos esas lascivias y esas inmundicias, entonces ¿quién nos va a sacar de ahí? Si el único que nos saca de eso es el Espíritu Santo, pero estamos jugando, estamos vituperando el Evangelio. Entonces, hermano, si se le hace difícil a la gente
gente del mundo. ¿Qué será el que se cree cristiano y está practicando eso? Con eso no se juega. Con la sodomía no se juega. No se puede meter la mano en el fuego y pensar que usted no se va a quemar. No se puede, como dice las escrituras en el libro de Proverbios, agarrar brasas y ponértela en tu seno y pensar que tus vestidos no van a arder. Tú no puedes pensar que vas a caminar por el fuego y no te vas a quemar. La Biblia dice, porque también tengo que decirlo, porque hay mucha gente sin vergüenza que quieren usar la palabra a su manera. La Biblia dice que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, y cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar. Pero eso sí, el Señor permite que nosotros pasemos por esos tipos de procesos, por unos procesos fuertes que a veces el cristiano pasa. Pero si usted mismo se mete en el fuego, usted se va a quemar. Si usted mismo se mete en las aguas, usted se va a ahogar. Y eso es un abismo profundo. El sodomismo, el lesbianismo, es un abismo profundo que después que usted cae ahí, hermano, miren, es fuerte. Porque esos demonios, esos espíritus inmundos se le van a meter a usted, se le van a quedar incrustados. ¿Y quién se lo va a sacar? Si usted está jugando con el evangelio, si usted ministra la palabra del Señor y se acuesta con hombres o se acuesta con mujeres, dentro de nosotros lo que hay es una carnicería. Y me da pena que yo hoy me haya levantado con esta palabra. Me da repugnancia que yo me haya levantado con esto. Y yo dije, no me voy a quedar callada, tengo que hablarlo. Eso da pena, que hemos perdido el temor de Dios. Necesitamos volver al temor, porque van a venir los juicios. Y dice la Biblia que el juicio comienza por su casa. Y por eso es que mucha gente se está muriendo dentro de la iglesia, físicamente y espiritualmente. Por eso es que muchos están muriendo espiritualmente y físicamente, porque estamos jugando con la palabra del Señor. Estamos jugando con Dios y Dios está mirando todo. Dios está mirando todo. Dios está mirando todo y pronto vendrá venganza del Señor. Lamentablemente, es doloroso pensar que dentro de la iglesia Dios tiene enemigos. Es doloroso pensar que muchos de nosotros, por lo que estamos haciendo, que a Dios no le agrada, estamos convirtiéndonos en enemigos del Señor. Y en el libro de Nahum dice que Dios, aleluya, es lento para la ira y grande en misericordia, pero que Él acumula venganza para sus enemigos. Él acumula ira para sus enemigos. Entonces vendrá un día donde Dios derramará toda su ira sobre las personas desobedientes e impías, porque eso fue lo que pasó con los hijos de Elí. Dios lo dejó que le dio rienda suelta. Hagan lo que ustedes quieran, mis hijos, sigan abusando, sigan acostándose con esa mujer en el templo, sigan haciendo su cosa, que no hay problema. Que un día yo vengo con mi vara. ¿Y qué fue lo que pasó? Un día Dios soltó la vara y lo castigó de tal manera que murieron el mismo día los dos hijos de Elí. Lamentablemente. Y después que se murieron esos dos hijos de Elí, en el mismo instante se murió también el papá, porque el papá sabía toda la sinvergüencería que hacían sus hijos. Entonces hoy en día muchos pastores y muchos líderes saben lo que hacen sus miembros, que están en falta, que están en desobediencia, pero le aplauden las cosas. No, porque es el que más diezma, es el que más ofrenda, no, porque cuando él predica o cuando ella predica se mueve el poder de Dios, y lo tienen ahí practicando pecado y sabiendo que esa persona no es tan bien delante de Dios, y Dios también a ellos lo va a castigar. Porque cuando usted sabe que alguien está haciendo lo malo y usted no lo llama a cuenta y usted le sigue dando el altar, usted también participa de su pecado. Y la Biblia dice que no nos hagamos partícipes de los pecados ajenos, porque la misma consecuencia que van a tener ellos, usted también. Entonces Elí sabía lo que te estaban haciendo sus hijos y le decían: mis hijos, no hagan eso, que ustedes saben que esto. Pero nunca fue mano dura con sus hijos. Simplemente le decía que no hicieran eso, que esto y que aquello, pero no fue mano dura. Entonces, amado, lamentablemente, tengo que decir lo que yo recibí, que dentro de nosotros hay una carnicería y eso tiene que acabar.
Si usted va a seguir practicando pecado, mejor suelte el evangelio. Apártese, porque va a ser más juicio para usted. Si usted se queda en el evangelio practicando pecado y practicando pecado, va a ser más juicio para usted. Y usted está vituperando la palabra del Señor, vituperando los caminos de Dios. Es como lo dice, creo que el libro de Santiago o Romano. Ay de aquel que pisotee la sangre del cordero, porque ya no quedará más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Así dice la palabra. Así que lo que yo quiero decir en el día de hoy no es un consejo, sino una sugerencia. Vamos a pedirle al Señor que nos dé temor. Vamos a tener temor de Dios, vamos a tener reverencia del altar, de la palabra, de las cosas del Señor, porque después, hermano, los juicios vendrán. Los juicios del Señor vendrán, y hay de aquel que se meta con los hijos del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juguemos con la palabra del Señor, porque Dios nos está mirando. Dios te bendiga y Dios te guarde.